Él lo tenía todo: poder, dinero, un imperio que moldeaba la ciudad. Pero el destino, en un semáforo en rojo, le puso enfrente lo único que de verdad importaba. Vio a su exnovia esperando un Uber con 3 niños de 6 años. Y su mundo se partió en dos cuando vio que eran idénticos a él. El mundo de Mateo era una sinfonía de éxito y poder, y él era su director de orquesta. Atrapado en el denso tráfico de la avenida Apoquindo, en el corazón del distrito financiero de Santiago, no sentía la frustración del hombre común. Al contrario, el atasco era un recordatorio de su estatus. Mientras los demás sudaban en sus coches modestos o se apretujaban en el transporte público, él flotaba en el silencio climatizado de su Rolls Royce, un capullo de cuero italiano y madera pulida que lo aislaba del caos. El teléfono pegado a su oreja era el verdadero motor de su vida. Estaba cerrando la adquisición de un conglomerado de medios, una jugada maestra que añadiría otro cero a su fortuna ya incalculable. La oferta no es negociable, Ricardo. O la toman o me voy con la competencia en Brasil. Tienen 1 hora, dijo con una frialdad calculada, sabiendo que ya había ganado. Colgó y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. A sus 35 años, Mateo Valdebenito no solo había heredado un imperio, lo había triplicado. Era implacable, visionario y absolutamente intocable. Miró por la ventanilla polarizada la masa de gente que se movía por la acera y sintió esa mezcla de desdén y orgullo que era el combustible de su ambición. Eran un mar de rostros anónimos, de vidas pequeñas, de sueños rotos. Él, en cambio, no soñaba, ejecutaba. Fue entonces cuando la vio. El sol de la tarde, filtrándose entre los altos edificios, iluminó una parada de autobús como si fuera un escenario. Y en ese escenario estaba ella, una figura que su mente había archivado en las profundidades del pasado, en la carpeta de las cosas que se dejan atrás para poder volar más alto. Sofía. El nombre le explotó en la memoria con la fuerza de una vieja granada. Hacía 7 años que no la veía, desde la noche en que le había dicho las palabras más crueles de su vida. Se veía igual, pero diferente. La misma melena castaña, ahora atada en una cola de caballo simple. La misma postura recta, pero con un aire de cansancio en los hombros que antes no tenía. Llevaba unos jeans gastados y una chaqueta sencilla. Un universo de distancia de la ropa de marca que él le compraba y que ella siempre usaba con cierta incomodidad. Su corazón, esa pieza de maquinaria que él creía tener bajo control, dio un vuelco violento, doloroso. Por un instante, el ruido del tráfico se desvaneció y solo existió ella, parada allí, esperando un autobús como cualquier otra persona anónima, como una de esas vidas pequeñas que él tanto despreciaba. La ironía era tan brutal que casi le arrancó una carcajada amarga. La mujer a la que había dejado por no ser suficiente para su mundo, ahora estaba fuera de su coche de lujo, viviendo una vida que él consideraba un fracaso. Pero su atención no se quedó en ella por mucho tiempo. Algo más capturó su mirada. Algo que al principio no entendió. Junto a Sofía, en la acera, había 3 niños. 3 niños pequeños, vestidos con camisetas idénticas, que correteaban alrededor de su madre. Eran un torbellino de energía. 3 figuras idénticas que se movían en perfecta sincronía. Mateo frunció el ceño, una curiosidad distante apoderándose de él. ¿Eran sus sobrinos? ¿Hijos de alguna amiga? Sofía se agachó para atarle los cordones a uno de ellos, y su rostro se llenó de una ternura que a Mateo le resultó dolorosamente familiar. Era la misma ternura con la que ella lo había cuidado una vez, cuando él tenía gripe y creía que el mundo se acababa. Uno de los niños tropezó y cayó, y los otros 2 corrieron a ayudarlo a levantarse. Un pequeño equipo unido y solidario. Eran idénticos. No solo parecidos, sino idénticos. 3 gotas de agua. Trillizos. La palabra flotó en su mente, abstracta, clínica. Y entonces, el sol, ese maldito sol que parecía dirigir la escena, giró en el ángulo perfecto. El niño al que Sofía le había atado los cordones levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Mateo a través del cristal oscuro. El aire abandonó los pulmones de Mateo. No fue una exhalación, fue un robo. El niño tenía sus ojos. No unos ojos parecidos, no unos ojos marrones comunes.
Eran sus ojos, la misma forma almendrada, el mismo tono exacto de café oscuro, casi negro, con ese pequeño destello dorado que solo se veía bajo la luz directa. Vio su propia mandíbula en la cara del niño, una línea fuerte y definida que rompía la suavidad de la infancia. Vio su propio pelo, negro, liso, con ese remolino rebelde en la coronilla, y cuando ese niño sonrió, mostrando un hueco donde le faltaba un diente, Mateo vio el fantasma de su propia sonrisa infantil en las fotos que su madre guardaba. Entonces miró a los otros dos. Era lo mismo, 3 espejos, 3 versiones en miniatura de sí mismo. La sangre se le heló en las venas y luego empezó a arder, un fuego helado que le recorrió todo el cuerpo. Hizo la matemática, una operación simple que su mente de genio financiero se negaba a procesar. Si Sofía y él habían roto hacía 7 años, y esos niños parecían tener unos 6. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. No eran solo niños, no eran solo trillizos, eran sus hijos, suyos. La palabra resonó en el cráneo de Mateo, rompiendo todo lo que él creía ser, todo lo que había construido. El imperio, el dinero, el poder, todo se convirtió en polvo frente a esa revelación. Un flashback lo asaltó sin piedad, transportándolo a esa noche lluviosa en el apartamento que compartían. Él estaba haciendo las maletas. Ella lloraba en silencio, sentada en el borde de la cama. ¿Por qué, Mateo? ¿Qué hice mal?, le había preguntado con la voz rota. Y él, inflado de una arrogancia juvenil y de la primera probada del gran poder, le había soltado el veneno. No hiciste nada mal, Sofía. Simplemente no eres suficiente. Mi mundo se está haciendo demasiado grande y tú eres un ancla. Yo necesito a alguien que vuele conmigo, no alguien a quien tenga que arrastrar. Tu ambición es tener un jardín y pintar cuadros los domingos. La mía es comerme el mundo. No somos compatibles. Recordaba la forma en que ella se había encogido, como si sus palabras fueran golpes físicos. Recordaba que no había gritado, no había suplicado. Solo lo había mirado con una tristeza infinita y le había dicho: un día, Mateo, te darás cuenta de que el mundo que quieres comerte está vacío, y ojalá, para entonces, no sea demasiado tarde. Él se había reído. ¡Qué dramática! ¡Qué ingenua! Ahora, sentado en su jaula de oro, esas palabras proféticas le quemaban como ácido. El sonido de una puerta de coche cerrándose lo trajo de vuelta al presente. Un Uber, un maldito Toyota Yaris gris, se había detenido justo delante de la parada de autobús. Sofía abrió la puerta trasera y, con una paciencia infinita, ayudó a sus 3 hijos a subir. Mateo observó la escena, paralizado, mudo. Vio a uno de los niños presionar la cara contra la ventanilla, dejando una marca de vaho. Vio a Sofía sentarse delante, intercambiando unas palabras con el conductor. Vio cómo la puerta se cerraba, sellando ese pequeño universo familiar del que él nunca había formado parte. Quiso gritar, quiso bajar del coche y correr hacia ellos. Quiso romper el cristal con los puños, pero su cuerpo no respondía. Era una estatua de carne y hueso, petrificada por el shock y una avalancha de arrepentimiento tan colosal que amenazaba con ahogarlo. El Uber se incorporó al tráfico, lento al principio, y luego aceleró, desapareciendo entre la masa de vehículos. Se habían ido. Así de simple. Un semáforo en rojo le había mostrado una vida entera que le pertenecía y que le había sido negada. Y un semáforo en verde se la había vuelto a arrebatar. El silencio en el Rolls Royce era ahora un rugido. El olor a cuero nuevo le daba náuseas. El brillo de la madera pulida le hería los ojos. Su teléfono, que había dejado caer en el asiento, vibró. Era Ricardo, seguramente para aceptar su oferta. El negocio de su vida. Qué ridículo sonaba eso ahora. ¿El negocio de su vida? Acababa de ver pasar la vida de su vida en un coche de segunda mano. El hombre que se creía un rey en su castillo se sintió de pronto como el hombre más pobre y estúpido del planeta. Todo lo que había despreciado de Sofía, su sencillez, su calma, su falta de ambición, se le antojaba ahora como las únicas virtudes que importaban. Ella no había necesitado un imperio para construir un mundo. Había construido 3 pequeños mundos que ahora llevaban su sangre y su rostro. La soledad,
Una compañera que él siempre había mantenido a raya con trabajo y conquistas, lo envolvió como un sudario. El hombre que lo tenía todo. ¡Qué gran mentira! No tenía nada. Era un cascarón vacío, un fantasma sentado en un trono de oro. El chofer, un hombre discreto llamado Armando que llevaba años trabajando para él, carraspeó. «Señor Valdebenito, nos movemos. El tráfico ha avanzado». La voz de Armando rompió el hechizo. La parálisis se convirtió en pánico, en una urgencia febril. La adrenalina inundó su sistema, la misma que sentía antes de una adquisición hostil, pero esta vez era diferente. No era por poder, era por desesperación. Se inclinó hacia adelante, su voz sonando extraña, rota, irreconocible para sí mismo. «¡Armando!», ladró, y el chofer dio un respingo, sorprendido por la intensidad. «Ese Uber, el Toyota gris, ¿lo vio?». Armando asintió, confundido. «Sí, señor». Se fue por esa calle. Mateo golpeó el asiento delantero con la palma de la mano. Un gesto tan impropio de él, tan fuera de control, que el chofer lo miró por el retrovisor con los ojos abiertos como platos. «¡Sígalo!», gritó, la palabra arrancada desde el fondo de su alma recién descubierta. «No me importa cómo lo haga. Rómpalas todas si es necesario, pero encuentre ese coche. Encuéntrelos». El chofer, sin entender nada pero entrenado para obedecer, pisó el acelerador. El Rolls-Royce, un vehículo diseñado para el lujo y la elegancia, se lanzó hacia adelante con una brusquedad impensable, metiéndose entre los otros coches con la agresividad de un depredador. Mateo tenía el rostro pegado a la ventanilla, el corazón martilleándole en el pecho, los ojos fijos en la dirección en que habían desaparecido. Había comenzado la cacería más importante de su vida. No buscaba una empresa, buscaba su alma. La orden de Mateo desató un operativo que normalmente se reservaba para crisis corporativas o amenazas de seguridad nacional. Desde el asiento trasero de su Rolls-Royce, que ahora se movía con una urgencia depredadora por las calles de Santiago, se convirtió en el general de un ejército privado. Su primer llamado no fue a la policía, sino a Javier, su jefe de seguridad, un exoficial de operaciones especiales, cuya lealtad se medía en cifras con 6 ceros. «Quiero que encuentres un Toyota Yaris gris, patente de Uber, que recogió a una mujer y 3 niños en Apoquindo con el Golf hace menos de 10 minutos», ladró Mateo al teléfono. Su voz era un látigo. «Usa todo, cámaras de la ciudad, contactos, seguimiento satelital si es necesario. Quiero la dirección de destino, la quiero hace 1 hora. No me importa el costo». Javier, acostumbrado a las excentricidades de su jefe, no hizo preguntas. Solo dijo: «Considérelo hecho, señor». La máquina se puso en marcha. Mateo sabía que en menos de media hora tendría una ubicación. Su poder, que momentos antes le había parecido una farsa, volvía a ser una herramienta útil, un arma para calmar el pánico que lo carcomía por dentro. Mientras el coche seguía una ruta a ciegas, guiado por la intuición de Armando, la mente de Mateo era un torbellino. ¿Qué iba a decir? ¿Qué derecho tenía a decir algo? Él no era un padre, era un donante de esperma ausente, un fantasma genético. La imagen de los 3 rostros idénticos, sus rostros, se repetía en un bucle infinito. Cada repetición era una nueva puñalada de un arrepentimiento que apenas empezaba a comprender. Mientras esperaba los resultados, un recuerdo lo emboscó, tan vívido que sintió el olor del café que Sofía siempre preparaba por las noches. Habían estado juntos casi 2 años. Él acababa de cerrar su primer gran negocio solo, sin la ayuda de su padre. Llegó al apartamento eufórico, borracho de éxito. Sofía lo esperaba, no con champán, sino con una sonrisa tranquila y un cuaderno en la mano. «Mira, Mati», le dijo, usando ese apodo que nadie más se atrevía a pronunciar. Le mostró un dibujo. Era un boceto torpe pero lleno de cariño. Una casa pequeña, de un solo piso, con un gran ventanal, un perro durmiendo en el porche y un jardín lleno de flores desordenadas. «He estado pensando», le dijo ella con los ojos brillantes. «No necesitamos una mansión como la de tus padres. Solo algo nuestro. Un lugar donde puedas llegar y quitarte los zapatos, donde podamos plantar tomates. Un hogar de verdad». Mateo miró el dibujo y sintió una punzada de irritación. ¿Plantar tomates? ¿Un hogar pequeño?
Él estaba conquistando el mundo y ella soñaba con un huerto. «Sofía, por favor», le dijo con condescendencia, dejando el dibujo sobre la mesa como si fuera el trabajo de una niña. «Piensa en grande. Piensa en un penthouse con vistas a toda la ciudad, en viajes a París, en codearte con la gente que importa. Esto es pequeño. Es un sueño pequeño». Recordaba perfectamente cómo el brillo de los ojos de ella se había apagado, cómo había cerrado el cuaderno lentamente. No es un sueño pequeño, Mateo. Es un sueño profundo. Él no lo entendió entonces. Ahora, la profundidad de ese sueño lo estaba ahogando. El teléfono sonó, arrancándolo de su tortura. Era Javier. «La tenemos, señor. La carrera terminó en la comuna de La Florida, calle Walker Martínez, cerca del paradero 20. Le envío la dirección exacta a su GPS. La casa es pequeña, de fachada blanca con rejas negras. La Florida». El nombre resonó en la cabeza de Mateo. Estaba a un mundo de distancia de su mansión en Vitacura. Era un barrio de clase media, de familias trabajadoras, de vida real. Un lugar que él solo veía desde el helicóptero cuando volaba hacia su casa de campo. «Voy para allá», dijo, y colgó. Le dio la dirección a Armando, quien asintió y cambió el rumbo. A medida que el Rolls Royce se adentraba en las calles de La Florida, el paisaje cambiaba drásticamente. Los impecables edificios de cristal y las boutiques de lujo dieron paso a casas más modestas, a pequeños comercios, a grafitis en los muros y a niños jugando en las veredas. Mateo se sentía un extraterrestre, un invasor en su nave espacial de lujo. Cada metro que avanzaba, su corazón latía más fuerte, una mezcla de terror y una extraña, retorcida esperanza. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si solo era un parecido increíble? Pero sabía que no era así. La certeza estaba clavada en su pecho, fría y pesada como el acero. Armando detuvo el coche a una distancia prudente de la dirección. «Es esa, señor, la de rejas negras». Mateo miró la casa. Era exactamente como el dibujo de Sofía. Pequeña, de un piso, con un pequeño antejardín donde crecían unas flores de colores brillantes de forma un poco caótica. Era humilde, pero estaba cuidada. Se sentía como un hogar. Sintió un nudo en la garganta. Se quedó allí sentado, incapaz de moverse, durante lo que parecieron horas. ¿Qué hacía? ¿Bajaba y golpeaba la puerta? ¿Qué le diría al fantasma que había creado? Entonces, la luz del salón se encendió y vio sus siluetas a través de la cortina. Se bajó del coche, sintiendo las piernas débiles, y caminó lentamente por la acera, manteniéndose en las sombras. Se acercó a la ventana, el corazón en la boca, sintiéndose un acosador, un pervertido, y lo que vio lo rompió en 1000 pedazos. Sofía estaba en el suelo, sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra de colores. A su alrededor, los 3 niños construían una torre con bloques de madera. Se reían a carcajadas cada vez que la torre se derrumbaba. No había iPads, ni consolas de videojuegos de última generación, ni niñeras uniformadas. Solo estaban ellos 4, en su pequeño universo, y el aire estaba cargado de un amor tan puro y tan palpable que Mateo casi pudo saborearlo. Era una escena sacada del sueño que él había ridiculizado, y era más real y más valiosa que todo su imperio junto. Después de una eternidad, respiró hondo y caminó hacia la puerta. Cada paso era una tortura. Levantó la mano, temblorosa, y tocó el timbre. El sonido pareció una explosión en la tranquila calle. Las risas dentro de la casa cesaron. Oyó la voz de Sofía diciendo: «Quédense aquí, mis amores, ya vuelvo». Oyó sus pasos acercándose a la puerta, y cada uno era un martillazo en su pecho. La puerta se abrió, y allí estaba ella. De cerca, pudo ver las finas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, pero esos ojos tenían una fuerza que él no recordaba. No hubo un grito ahogado, no hubo sorpresa, solo un reconocimiento instantáneo y una calma gélida que lo desarmó por completo. Era como si hubiera estado esperando ese momento durante 7 años. «¿Qué quieres, Mateo?», preguntó. Su voz no era ni acusadora ni histérica. Era plana, controlada. La voz de alguien que ha construido un muro de dignidad, ladrillo a ladrillo, y no piensa dejar que nadie lo derribe. Él abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Todo lo que había ensayado, todas las posibles estrategias,
se evaporaron. Se sintió desnudo, estúpido. Yo los vi, balbuceó, sonando como un adolescente. En la calle, los niños. Sofía no parpadeó. Y ahora ya te puedes ir. Intentó dar un paso para entrar, pero ella no se movió, bloqueando la entrada con su cuerpo. Sofía, tenemos que hablar, dijo él, intentando recuperar algo de su autoridad habitual. No, respondió ella tajante. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Dijiste todo lo que tenías que decir hace 7 años. Son mis hijos, espetó él, la desesperación convirtiéndose en una ira injustificada. El rostro de ella se endureció. No, son mis hijos. Yo los tuve. Yo los crié. Yo pasé las noches en vela cuando estaban enfermos. Yo celebré su primer paso y su primera palabra. ¿Dónde estabas tú, Mateo? Ah, sí, conquistando el mundo. La verdad de sus palabras lo abofeteó. Intentó la única táctica que le quedaba. Te daré lo que quieras. Dinero, una casa, colegios, lo que sea. No tienen por qué vivir así. Fue el peor error que pudo cometer. Vio un destello de fuego en los ojos de Sofía, un desprecio tan profundo que lo hizo retroceder. Mi casa es un hogar, no una vitrina, y mis hijos tienen amor, que es algo que tu dinero no puede comprar. No quiero tu dinero, no quiero nada de ti. Él se quedó sin argumentos, sin defensas. Solo le quedaba la pregunta que le quemaba el alma, la pregunta que definiría el resto de su vida. ¿Por qué?, susurró, la voz quebrada. ¿Por qué nunca me lo dijiste, Sofía? ¿Por qué me negaste esto? Ella lo miró, y por primera vez, vio una grieta en su armadura de frialdad. Vio 7 años de dolor, de lucha y de una determinación feroz. Te lo voy a decir una sola vez, para que lo entiendas, dijo ella, su voz baja pero cortante como el cristal. El día que me dejaste, descubrí que estaba embarazada, y tuve miedo. Pero luego me di cuenta de que era una bendición. Era la oportunidad de criar a mis hijos lejos de tu mundo, lejos de la gente que cree que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria, lejos de un padre que podría haberlos visto como un obstáculo para su ambición, o peor, como un accesorio para su imagen. Hizo una pausa, y la frase final cayó sobre Mateo con el peso de una sentencia. Tú elegiste tu imperio, Mateo. Yo elegí proteger a mis hijos de él. Ahora, si me disculpas, tengo que acostarlos. Y con una calma devastadora, le cerró la puerta en la cara. El clic de la cerradura fue el sonido más definitivo que había oído en su vida. Se quedó solo en la acera, bajo la luz de un farol, mientras el lujoso Rolls-Royce esperaba en la distancia como un mausoleo rodante. El hombre que se había comido el mundo estaba, por fin, completamente devorado por su propio vacío. Mateo pasó la noche en un infierno personal. El silencio de su mansión, que siempre había considerado un símbolo de paz y exclusividad, se convirtió en una cámara de tortura. Daba vueltas por las habitaciones vacías, cada obra de arte, cada mueble de diseño, cada metro cuadrado de mármol le gritaba su fracaso. La cara de Sofía, firme y digna, y la imagen de sus hijos, tan suyos y tan ajenos, se proyectaban en cada superficie. Durmió apenas 1 hora, y despertó con una sola idea, la única solución que su mente programada para la victoria podía concebir: una ofensiva total. Si el primer acercamiento había fallado por ser demasiado personal, el segundo sería abrumadoramente profesional. A las 7 de la mañana, su equipo legal ya estaba trabajando. No se trataba de un cheque, eso era demasiado vulgar. Se trataba de un fideicomiso. Un plan de vida irrevocable que garantizaría la educación de los niños en los mejores colegios del mundo, un seguro médico internacional ilimitado y un estipendio mensual para Sofía que la colocaría en el 1% más rico del país. Todo a cambio de nada, o casi nada. Solo pedía el derecho a formar parte de sus vidas. Era una oferta tan generosa, tan apabullante, que en la mente de Mateo era imposible de rechazar. Era jaque mate. Con los documentos preparados por sus abogados, se dirigió de nuevo a la Florida, esta vez con la confianza restaurada del hombre que sabe que tiene la carta ganadora. Cuando Sofía le abrió la puerta, su expresión era aún más fría que el día anterior. Vio la carpeta de cuero en la mano de Mateo y sus ojos se entornaron. No lo invitó a pasar. Se quedó en el umbral,
una guardiana impenetrable. Antes de que digas nada, empezó él, con un tono que pretendía ser conciliador. Quiero que veas esto. No es caridad, Sofía. Es su derecho. He creado un fideicomiso para los niños. Su futuro estará asegurado para siempre. Podrás dejar de trabajar, mudarte a donde quieras, darles todo lo que merecen. Le extendió la carpeta. Sofía la miró como si contuviera veneno. No la tocó. Su mirada subió lentamente desde la carpeta hasta los ojos de Mateo, y él sintió un escalofrío. Lo que mis hijos merecen, Mateo, ya lo tienen, dijo ella. Su voz era seda y acero. Tienen una madre que los ama, tienen estabilidad y tienen paz. Lo que tú llamas su derecho es una jaula de oro. Quieres comprarte un lugar en sus vidas porque no tienes idea de cómo ganártelo. Él se quedó sin palabras. ¿Rechazas esto? ¿Rechazas millones por orgullo?, preguntó, incrédulo. Ella soltó una risa corta, sin alegría. ¿Orgullo? No, Mateo, se llama dignidad. El futuro de mis hijos no lo va a dictar un contrato redactado por tus abogados. Lo voy a construir yo, como lo he hecho cada día durante los últimos 7 años. No quiero tu dinero, no quiero tu jaula, y no quiero tu lástima. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su arma más poderosa, el dinero, era inútil. Su lógica empresarial no aplicaba. Estaba completamente perdido. ¿Entonces qué?, preguntó, la voz teñida de una desesperación que ya no podía ocultar. ¿Nunca los voy a conocer? ¿Vas a negarme eso para siempre? Sofía lo estudió durante un largo momento, y él tuvo la sensación de que estaba siendo evaluado de una forma completamente nueva. Ya no era el millonario poderoso, era solo un hombre patético y suplicante. Finalmente, ella suspiró. No soy tú, Mateo. No soy cruel. No les negaría a mis hijos conocer a su padre, por muy ausente que haya sido, pero será en mis términos. Absolutamente todos. Él asintió, dispuesto a aceptar cualquier cosa. Lo que sea. Las reglas de ella eran simples, y cada una era una bofetada a su ego. Los verás una vez a la semana. En un lugar público, el Parque Bustamante, el sábado a las 4. Yo estaré presente en todo momento. No habrá regalos caros, nada que cueste más que un helado. No harás promesas que no puedas cumplir. Y a la primera señal de que tu presencia les está haciendo daño, o de que intentas usar tu influencia, esto se acaba. ¿Entendido? Entendido. Era una rendición incondicional. El sábado llegó como el día del juicio final. Mateo, que estaba acostumbrado a presidir juntas directivas y a negociar con jefes de Estado, nunca había estado tan nervioso en su vida. Se puso y se quitó 4 atuendos diferentes antes de decidirse por unos pantalones caqui y una camisa de lino, intentando parecer casual, un concepto que le era totalmente ajeno. Llegó al Parque Bustamante media hora antes, sintiéndose un espía en territorio enemigo. El parque estaba lleno de familias, de risas de niños, de padres empujando columpios. Un mundo vibrante y feliz del que él no formaba parte. Vio a Sofía llegar puntual, con los 3 niños de la mano. Llevaban la misma ropa sencilla, pero parecían brillar. Cuando se acercaron, el corazón de Mateo empezó a latir tan fuerte que temió que se le saliera del pecho. «Hola», dijo, su voz sonando forzada. Sofía asintió. «Niños, este es Mateo», dijo ella, sin añadir el título de papá. Era solo un nombre. Los 3 niños lo miraron con una curiosidad cautelosa. Eran aún más parecidos a él en persona. Bruno, el que parecía más tímido, se escondió detrás de las piernas de su madre. Nico, el de la mirada curiosa, lo examinó de arriba abajo. Y Lucas, el que le había sonreído en la calle, lo miró con una abierta desconfianza, sus bracitos cruzados sobre el pecho. «¿Tú eres el hombre del coche grande?», preguntó Lucas. Su vocecita era una acusación. Mateo solo pudo asentir. Lo que siguió fue la hora más larga y humillante de la vida de Mateo. Intentó jugar. Compró 3 pelotas de fútbol, rompiendo la primera regla antes de empezar. Intentó enseñarles a chutear, pero sus instrucciones sonaban como un plan de negocios. Optimiza el ángulo de impacto, coordina la fuerza cinética. Los niños lo miraban sin entender. Sofía suspiró y negó con la cabeza desde el banco donde observaba todo. Intentó empujarlos en los columpios, pero lo hizo con demasiada fuerza, y Bruno se asustó. Intentó comprarles algodón de azúcar,
pero Sofía se lo prohibió. Era un inútil, un CEO multimillonario, un titán de la industria, y no era capaz de conectar con 3 niños de 6 años, con sus propios hijos. Se sentía observado y juzgado por todos los demás padres del parque, que interactuaban con sus hijos con una facilidad natural que a él le parecía física cuántica. Derrotado, se sentó en el suelo, a una distancia prudente, y simplemente los observó jugar entre ellos, sintiendo una punzada de envidia por el vínculo perfecto que compartían. Eran un equipo, un clan, y él era el extranjero. Desesperado, con la mirada perdida en el suelo, su mente voló de nuevo a ese recuerdo con Sofía. La casa, el jardín, las estrellas. Recordó cómo, en sus primeras citas, la había impresionado no con dinero, sino contándole sobre las constelaciones, una afición que había heredado de su abuelo. Sin pensar, cogió una pequeña rama y empezó a dibujar en la tierra polvorienta. Dibujó a Orión, con sus 3 estrellas características en el cinturón. «Ese es el cazador», murmuró para sí mismo, perdido en la nostalgia. Y esas 3 estrellas son las 3 Marías. De repente, una pequeña sombra se cernió sobre su dibujo. Levantó la vista. Era Nico, el curioso. Se había acercado en silencio y miraba el dibujo con fascinación. «¿Qué es eso?», preguntó. Mateo, sorprendido, carraspeó. Es un mapa de estrellas. Se llama Orión». Nico se agachó a su lado, su pequeña rodilla casi rozando la de Mateo. «¿Y por qué es un cazador?». Por primera vez, Mateo no pensó como un CEO. Pensó como alguien que cuenta una historia. «Bueno, la leyenda dice que persigue a un toro por el cielo». Empezó a hablar, su voz más suave, más natural. Le habló de Escorpio, del carro, de la estrella polar. Nico escuchaba, absorto, haciendo preguntas inteligentes. Por un momento, un brevísimo momento, se olvidó de todo. Solo eran 2 personas, una grande y una pequeña, compartiendo un secreto dibujado en el polvo. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Sofía, que seguía sentada en el banco. La hostilidad en su mirada se había atenuado, reemplazada por una expresión que Mateo no pudo descifrar. Era una mezcla compleja de dolor, sorpresa y quizás, solo quizás, una minúscula chispa de algo más. No era esperanza, era demasiado pronto para eso. Era reconocimiento. El reconocimiento de que, bajo las capas de arrogancia y poder, quizás quedaba un vestigio del hombre del que una vez se había enamorado, el hombre que sabía hablar de las estrellas. La hora se había cumplido. Sofía se levantó y llamó a los niños. «Es hora de irnos». Nico se despidió de Mateo con un tímido «adiós» y corrió junto a su madre. Lucas le lanzó una última mirada de sospecha y Bruno ni siquiera lo miró. Mientras los veía alejarse, Mateo no se sintió como un conquistador derrotado. Se sintió como un explorador que acababa de encontrar un pequeño claro en una jungla impenetrable. No había ganado nada, pero por primera vez veía un camino que no se podía comprar, solo se podía caminar. Y mientras se quedaba solo en el parque, con el dibujo de Orión a sus pies, comprendió que el fracaso de su dinero era, paradójicamente, su única oportunidad de éxito. Los sábados por la tarde se convirtieron en el ancla de la semana de Mateo. El resto de sus días, antes un torbellino de juntas directivas, vuelos internacionales y cenas de negocios, se convirtieron en un mero preludio, en un tiempo que había que matar hasta que llegaran las 4 de la tarde del sábado. Empezó a hacer cosas que nunca habría imaginado. Canceló una videoconferencia con inversores de Tokio porque Lucas tenía su primer partido de fútbol en una liga de barrio. Rechazó una invitación a un exclusivo torneo de polo para poder llevar a Bruno y a Nico a ver una película de dibujos animados. Su asistente, al principio desconcertada, aprendió a no agendar nada importante los fines de semana. El imperio de Mateo Valdebenito, por primera vez, tenía un competidor por la atención de su rey. Un parque público en la Florida. Su progreso con los niños era lento, una danza torpe de prueba y error. Aprendió que a Lucas no le gustaban los sabores artificiales, que Bruno era un genio armando legos, y que Nico podía pasarse una hora en silencio mirando una hilera de hormigas. Dejó de intentar impresionarlos y empezó a escucharlos. Una tarde, en lugar de una pelota, apareció con un libro de astronomía para niños, una versión sencilla del que su abuelo le había regalado.
Se sentó en el césped y simplemente lo abrió. A los pocos minutos, tenía a Nico y a Bruno a cada lado, escuchando fascinados mientras él les hablaba de agujeros negros y galaxias lejanas. Lucas se mantuvo a distancia, pero Mateo notó que también escuchaba. Fue una pequeña victoria, pero para él se sintió más grande que cerrar la bolsa de Nueva York en alza. En una de esas tardes, una lluvia inesperada interrumpió su encuentro. Sofía, a regañadientes, aceptó que Mateo los llevara a casa para que no se mojaran. Fue la primera vez que cruzó el umbral de su hogar desde aquella noche fatídica. Mientras Sofía iba a buscar toallas, él se quedó en el pequeño salón, sintiendo la calidez y el desorden amoroso del lugar. Su mirada se posó en una puerta entreabierta al final del pasillo, de la que emanaba un olor a trementina y pintura al óleo. La curiosidad fue más fuerte que él. Se asomó. La habitación era un pequeño estudio de artista. Había lienzos apilados contra las paredes, botes de pinceles, tubos de pintura y bocetos clavados con chinchetas. Y los cuadros lo dejaron sin aliento. No eran los paisajes amateurs que había imaginado. Eran obras poderosas, llenas de emoción y de una técnica asombrosa. Había un retrato de 3 niños durmiendo juntos en una cama, sus rostros una mezcla de inocencia y fuerza, pintado con una ternura desgarradora. Había otro de un paisaje urbano, un mar de techos grises bajo un cielo tormentoso, pero con una sola ventana iluminada en el centro, un faro de esperanza en la oscuridad. Se dio cuenta, con una vergüenza que le quemó la cara, de que nunca había conocido a la mujer con la que había vivido. Había visto su cuerpo, había oído su voz, pero nunca había visto su alma. Y su alma estaba allí, en esos lienzos, vibrante, profunda y magnífica. El verdadero deshielo ocurrió un sábado cualquiera. Estaban en el parque, y Lucas, el más atlético y desconfiado, corría a toda velocidad persiguiendo una paloma. Tropezó y cayó sobre el pavimento de mala manera. El sonido de su llanto fue agudo, un grito de dolor real que atravesó a Mateo como una lanza. Antes de que Sofía pudiera siquiera levantarse del banco, él ya estaba corriendo. No pensó, actuó. Llegó a su lado, lo levantó en brazos y lo abrazó contra su pecho. «Tranquilo, campeón, tranquilo. Ya estoy aquí», le decía, las palabras saliendo por instinto, de un lugar que no sabía que existía. Lucas, sorprendido y dolorido, en lugar de rechazarlo, se aferró a su cuello y lloró con más fuerza. Mateo lo llevó hasta el banco, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. Sofía llegó con el botiquín que siempre llevaba. Tenía la rodilla raspada, sangrando un poco. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos acostumbradas a firmar contratos millonarios, Mateo limpió la herida y le puso un parche de dibujos animados. Durante todo el proceso, le habló en voz baja, distrayéndolo, contándole una historia tonta sobre un gigante que se tropezaba con las nubes. Cuando terminó, Lucas lo miró, sus ojos todavía llenos de lágrimas, y le dio un beso torpe y húmedo en la mejilla. «Gracias», susurró. En ese instante, el corazón de Mateo, esa fortaleza de hielo que había construido durante años, se hizo añicos. Por primera vez en su vida, sintió el peso y la gloria de ser un padre. Y supo, con una certeza absoluta, que no podría volver a vivir sin ello. Pero mientras su nuevo mundo florecía, su antiguo mundo preparaba el contraataque. La tormenta tenía nombre: Victoria, su prometida, una mujer esculpida en el mismo mármol social que él, cuya familia era tan poderosa como la suya. El compromiso era más una fusión empresarial que una historia de amor. Victoria notó el cambio en Mateo, sus ausencias, su nueva distancia, el brillo extraño en sus ojos. Una noche, mientras él se duchaba, la curiosidad se convirtió en sospecha y cogió su teléfono. Lo que encontró fue una galería de fotos que no encajaba en su universo. Imágenes borrosas de niños en un parque, un dibujo de estrellas, la cara sonriente de su prometido mirando a algo o a alguien fuera de plano con una ternura que nunca le había dedicado a ella. La confrontación fue apocalíptica. Lo esperó en el salón, con el teléfono en la mano como si fuera un arma. ¿Quiénes son estos niños, Mateo? ¿Y quién es la mujer que saca estas fotos? Mateo, por primera vez, no mintió. Le contó la verdad, de forma escueta y directa.
La reacción de Victoria fue una mezcla de asco e histeria. Una mujerzuela de barrio y sus bastardos. ¿Estás loco? Esto es un escándalo. Destruirá nuestra reputación, la de nuestras familias. Tienes que terminar con esto inmediatamente. El ultimátum llegó, frío y afilado como un cuchillo. O eliges a esa gente y su mugre, o me eliges a mí, a nuestro futuro, a nuestro mundo. No puedes tener las dos cosas. Antes de que Mateo pudiera responder, sonó su teléfono. Era su padre. Victoria ya lo había llamado. La voz de su padre no era histérica, era peor. Era fríamente pragmática. Mateo, me ha llamado Victoria. Escúchame bien. No sé qué juego estás jugando, pero se acaba ahora. Si esos niños son tuyos, se soluciona con dinero. Les asignas una pensión generosa, les compras una casa en otra ciudad, firmas un acuerdo de confidencialidad y te olvidas del tema. Tu apellido, el nombre de esta empresa, no puede verse manchado por un error de juventud. No voy a permitir que tires por la borda el trabajo de 3 generaciones por una aventura sentimental. La presión era inmensa. Era su mundo entero, su legado, su futuro tal y como había sido diseñado, conspirando para arrastrarlo de vuelta a la jaula dorada. Le exigían que hiciera exactamente lo que había intentado hacer al principio, borrar el problema con dinero. Pero el hombre que escuchaba esas exigencias ya no era el mismo que había redactado el fideicomiso. El recuerdo de la rodilla raspada, el peso de Lucas en sus brazos, la mirada de Nico al descubrir las estrellas, el genio silencioso de Bruno con sus legos, el alma de Sofía en sus pinturas, todo eso había forjado algo nuevo en él, algo inquebrantable. Miró a Victoria, su rostro contraído por la furia y el desprecio, y vio a una extraña. Miró el teléfono, donde su padre dictaba sentencia, y oyó la voz de un socio de negocios, no la de un padre. Tomó una decisión, la única posible. Victoria, dijo con una calma que la sorprendió. No son esa gente, son mis hijos, y ella no es ninguna mujerzuela. Es su madre, y tienes razón. No puedo tener los dos mundos, así que elijo el suyo. Se quitó el anillo de compromiso, una pieza de platino con un diamante del tamaño de un glaciar, y lo dejó sobre la mesa. Hemos terminado. Victoria se quedó boquiabierta, sin palabras. Luego, habló con su padre. Papá, se llaman Lucas, Nico y Bruno. No son un error de juventud, son mis hijos. No son un problema de relaciones públicas, son mi familia. Y no voy a abandonarlos. Si eso mancha el apellido, que se manche. Si la empresa no puede soportarlo, que se hunda. Colgó el teléfono antes de que su padre pudiera responder. Un silencio atronador llenó la habitación. Había quemado los puentes. Había declarado la guerra a su propio imperio. Y en medio de la devastación de su antigua vida, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente libre. Y extrañamente, se sintió en paz. La ruptura de Mateo con su antiguo mundo fue tan sísmica como silenciosa. No hubo más gritos ni confrontaciones. Simplemente, un vacío. Su padre dejó de llamarlo. Sus antiguos amigos dejaron de invitarlo. El asiento a su lado en los eventos de la alta sociedad quedó vacío. Se mudó de la gigantesca y fría mansión de Vitacura a un penthouse moderno pero más humano en Las Condes, un lugar que no se sentía como un mausoleo. Al principio, el silencio fue abrumador, pero pronto se llenó con los sonidos de una nueva vida. Las risas de sus hijos los fines de semana. El raspar de un lápiz sobre el papel mientras ayudaba a Nico con las tareas. Las negociaciones serias con Lucas sobre cuántos minutos de televisión podía ver. Descubrió que la paternidad era una mezcla de diplomacia, logística y un amor tan feroz que dolía. Pero su transformación no estaba completa. Veía a Sofía. La veía luchar para llegar a fin de mes. La veía pintar hasta altas horas de la noche, solo para vender un cuadro ocasional por una suma modesta. Su orgullo le impedía aceptar su dinero directamente, así que Mateo supo que tenía que usar su poder de una manera diferente. No para controlar, sino para empoderar. Recordó a una vieja amiga de la universidad, Inés, que se había convertido en una de las galeristas más respetadas de Santiago, con un espacio de moda en el barrio Lastarria. La llamó. Inés, necesito un favor. Es un poco inusual, le dijo. Le envió fotos de alta calidad de la obra de Sofía,
pero sin revelar el nombre de la artista. Solo dime qué piensas, con total honestidad. La respuesta de Inés llegó 2 horas después. Mateo, ¿quién es esta persona? Esto es extraordinario. Tiene la técnica de un maestro y el alma de un poeta. Necesito conocerla. Quiero ofrecerle una exposición individual para la temporada de primavera. Mateo sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi se le quiebra la voz. Le dio a Inés el contacto de Sofía, pidiéndole que nunca mencionara su nombre. Una semana después, Sofía lo llamó. Su voz una mezcla de incredulidad y euforia. «No te lo vas a creer. Me ha llamado Inés Larraguibel. Quiere exponer mi trabajo». Mateo fingió sorpresa y la felicitó con un entusiasmo genuino. Verla triunfar por sus propios méritos era infinitamente más satisfactorio que simplemente firmar un cheque. La noche de la inauguración, Mateo asistió, pero se mantuvo en el fondo, observando desde las sombras. Sofía era el centro del universo. Vestida con un sencillo pero elegante vestido negro, explicaba sus cuadros a críticos de arte, coleccionistas y periodistas. Irradiaba una confianza y una luz que él nunca le había visto. La gente no veía a una madre soltera de la Florida, veían a una artista brillante. Esa noche, un punto rojo de «vendido» apareció junto a casi todas sus obras. Sofía había encontrado su propia voz y su propio poder, y era glorioso. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran en casa de una amiga, se encontraron en la galería ahora vacía. El silencio estaba lleno de las emociones del día. «Gracias por venir, Mateo», dijo ella, mirando sus cuadros colgados en los muros blancos. «Significó mucho para mí». Él se acercó a ella, parándose frente al retrato de sus 3 hijos durmiendo. «Sofía», comenzó. Su voz era baja y seria. «He querido decirte esto durante mucho tiempo, pero no sentía que tuviera el derecho. Ahora que tienes tu propio éxito, tu propia vida, quizás puedas escucharme». Ella se volvió hacia él, expectante. «Lo siento», dijo él, y las palabras salieron con todo el peso de 7 años de arrepentimiento. «No por los niños. Ellos son lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo siento por el hombre que era. Por el joven arrogante y ciego que te despreció porque no entendía nada de la vida. Por haberte roto el corazón y por haberte hecho creer que tus sueños eran pequeños. Eran los sueños más grandes y más importantes, y yo fui demasiado estúpido para verlos. Perdóname, no por mí, sino para que tú puedas ser libre de ese recuerdo. No te pido nada a cambio». Las lágrimas que Sofía había contenido durante años finalmente rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Se acercó a él y puso una mano en su brazo. «Te perdono, Mateo», susurró. «Y también perdono a la joven que creyó que necesitaba tu aprobación para ser feliz». En ese momento, en esa galería silenciosa, el pasado finalmente fue enterrado. No renació una historia de amor, sino algo mucho más resiliente, una amistad profunda y el nacimiento de una familia. Los meses siguientes fueron un ejercicio de construcción. Vendieron el apartamento de Sofía y, juntos, como socios, compraron una casa en Ñuñoa, una casa con un gran jardín, exactamente como la que ella había dibujado años atrás. Tenía espacio suficiente para que cada niño tuviera su propia habitación y un estudio luminoso para que Sofía pintara. No era una casa de amantes, era un cuartel general familiar. Establecieron una nueva normalidad. Cenaban juntos 4 veces por semana. Mateo les ayudaba con las matemáticas, Sofía con el arte. Iban a los partidos de fútbol de Lucas, a las competencias de robótica de Bruno y a las exposiciones de insectos de Nico. Descubrieron que eran un equipo formidable. Mateo, con su mente estratégica, organizaba los horarios y las finanzas. Sofía, con su calma y su intuición, se encargaba de la salud emocional de su pequeña tribu. Se convirtieron en padres, en socios, en los mejores amigos. La tensión romántica había sido reemplazada por un afecto y un respeto profundos. Se reían de los chistes del otro, se apoyaban en los días malos y celebraban los triunfos, grandes y pequeños. El imperio de Mateo seguía funcionando, ahora delegado en un equipo de confianza, pero su verdadero trabajo, el que le daba sentido a su vida, empezaba cuando llegaba a casa. Un año después de aquel día infernal en el tráfico, la escena se repitió, pero como una hermosa inversión.
Era un sábado por la tarde en el Parque Araucano. El sol brillaba. Mateo no estaba en un Rolls Royce mirando desde afuera. Estaba sentado en una banca, en el centro de la foto. Sofía estaba a su lado, leyendo un libro, mientras él intentaba sin éxito reparar el ala de un avión de juguete. Lucas, Nico y Bruno correteaban por el césped. Sus risas eran la banda sonora de su nueva vida. Eran una familia real, imperfecta y feliz. El teléfono de Mateo sonó. En la pantalla parpadeaba el nombre de su CEO en Europa. Una llamada urgente sobre una fusión multimillonaria que llevaban meses negociando. Un año atrás, habría respondido al primer tono. Habría dejado todo por esa llamada. Miró la pantalla, luego miró a sus hijos, que ahora corrían hacia él. Miró a Sofía, que le sonreía por encima de su libro. Con un simple movimiento de su pulgar, rechazó la llamada y apagó el teléfono. Lo guardó en el bolsillo. La fusión podía esperar. Su mundo, su verdadero mundo, estaba justo aquí. Lucas saltó a su regazo, pidiéndole que lo empujara en el columpio. Mateo lo levantó en brazos, sintiendo el peso familiar y reconfortante de su hijo. Mientras caminaba hacia los columpios, su mirada se cruzó con la de Sofía. En los ojos de ella ya no había dolor, ni frialdad, ni siquiera perdón. Había paz, una paz profunda y compartida. Ella le sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro, y él se la devolvió, sintiendo una gratitud tan inmensa que llenaba cada rincón de su ser. Comprendió entonces la gran paradoja de su vida. No había perdido un imperio para encontrar una familia. Había tenido que encontrar el verdadero significado de la familia para darse cuenta de que el verdadero imperio no se construye con dinero ni con poder, sino con momentos, con rodillas raspadas, con dibujos de estrellas en el polvo, con risas en un parque al atardecer. El hombre que lo había tenido todo, finalmente, lo tenía de verdad. Fin de la historia.